Bueno, y buenas tardes. En un par de minutos empezamos. Se conecten unos cuantos más de sus compañeros. Jóvenes, buenas tardes. Nuevamente con todos. El curso que vamos a desarrollar el día de hoy es el de Tecnologías de la Información y Comunicación. Mi nombre es Pedro Tucto Bustamante y voy a ser el docente a cargo de este curso, ¿no? Pues ante todo, decirles de que el curso de Tecnologías de la Información es un curso importante debido a que dentro de lo que es la parte profesional y académica de cada uno de nosotros, siempre vamos a estar utilizando y aplicando lo que son las tecnologías de la información, ¿no? Así que por ese lado su importancia. Y por el otro, pues por el lado de lo que es el examen, pues cabe resaltar que aunque no tiene muchas preguntas, porque de tecnologías de la información solo vienen tres preguntas, pues son, además de ellas, son preguntas fáciles, de los cuales pues ya tendrías puntos asegurados, ¿no? Así que eso también es una recomendación. Eh, pues bueno, empecemos entonces por lo que son los conceptos básicos de las tecnologías de la información y comunicación, los cuales principalmente son uno de los temas que suelen venir en este primer examen, ¿no? De los cuales también los docentes plantean muchas preguntas. Así que lo mínimo que se pide para este capítulo es saber las diferencias entre dato, información, sistema de información y lo que es una tecnología de la información que viene más adelante, ¿no? Empecemos entonces por el concepto más pequeño, el concepto del dato. El dato viene a ser una imagen, un número o un texto que denota cierta característica o detalle o cualidad de cierto objeto. Ahora, ese objeto puede ser pues material, o sea, puede ser un objeto concreto, o también puede ser un objeto abstracto, ¿no? Algo que no existe materialmente hablando, ¿no? Pero todos estos objetos siempre van a estar sujetos a que se pueda definir a través de datos, ¿no? Entonces, es lo que nosotros vamos a tener de, por ejemplo, de mi persona, un dato vendría a ser de tipo imagen una fotografía. Un dato de tipo numérico vendría a ser mi edad o mi fecha de nacimiento o mi estatura o mi peso o todo lo que tenga que ver con un tipo de dato de este tipo, ¿no? Un dato de tipo texto puede ser mi primer nombre, mi segundo nombre, mi primer apellido, mi segundo apellido, mi apodo. Son datos que van a definir pues un dato de tipo texto, ¿no? Ahora, a ver, antes para lo que me están escribiendo por interno, ya aquí está pidiendo un número, ahí está, para que puedas hacer alguna consulta.
Entonces, como le decía, ¿no? Los datos vienen a ser esa característica que solo va a definir una parte de un total, de un objeto en general, ¿no? Si esto nosotros lo vemos de manera aplicada, pues aquí van a darse cuenta de que los datos individualmente no me van a indicar un todo, solamente una parte, como en este caso, ¿no? Que vemos por un lado lo que es el primer apellido, por el otro el segundo, los nombres, el estado civil, el sexo, la fecha de nacimiento, el código de vigeo, la fecha de emisión, caducidad, etcétera, ¿no? La fotografía, la firma, o hasta incluso el color del documento es un indicativo de algún tipo de dato, ¿no? Pero cuando estos datos se agrupan, y sobre todo tienen un significado entre sí, hay una relación común entre ellos, pues estamos hablando de el siguiente concepto, ¿no? El concepto de información. Así que los datos no solamente definen una característica o detalle, sino también se les conoce como la unidad mínima de la información o como también se les conoce como la materia prima para generar información, para producir información. Así que Muchas este es buenas el concepto. tardes. ¿Sí? Disculpe, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Que le escucho un poco bajo, ¿No por se me escucha favor. bien? Ya, a ver, Sí, lo voy a escucho tratar. bien. Yo Está sí claro, lo escucho profesor. bien, pero un poquito bajo. Ya, Sí, voy a la voz tratar un de levantar poco la voz. baja, por Ya, voy favor. a tratar de levantar la voz. Ya, está bien, está bien. Ujú. Un ratito entonces voy a configurar aquí algo como para que se pueda escuchar mejor. Ya. ¿Ahora se me escucha bien? ¿Se escucha claro? ¿Se escucha un poco Sí, mejor? profesor, sí se le escucha bien. Ya, ya está bien. Vamos a continuar entonces. Si no es por aquí, a ver, déjeme que pruebo por este otro lado, ¿ya? Sí, parece que todo anda bien. Ya, está bien. Entonces, habíamos mencionado de que el dato viene a ser una imagen, un número o texto que denota cierta característica de un objeto que también vendría a ser conocido como la materia prima para generar información. Entonces, cuando nosotros hablamos de la información, pues podemos mencionar como concepto que viene a ser un grupo de datos con significado para alguien. Ahora, la información en general para toda organización, pues tiene que tener un cierto nivel de calidad. Y en cuanto a esa calidad, pues nosotros lo vamos a evaluar bajo tres dimensiones. La dimensión de tiempo, la dimensión de contenido y la dimensión de forma. Estas tres dimensiones pues me ayudarán a que de alguna manera yo pueda evaluar la calidad de la información. Ahora, ¿para qué yo necesito o para qué una empresa necesitaría una información de un nivel de calidad alto? Pues sobre todo para tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando la información es de alta calidad, lo más probable es que las decisiones que van a ser más beneficiosas y van a tener mucha ventaja o en todo caso van a ser correctas, ¿no? En cambio, si yo tomo decisiones en base a una información de baja calidad, lo más probable es que sean equivocadas, ¿no? Y eso lo vamos a ver no solo como organización, sino también a nivel personal, ¿no? Tomar alguna decisión bajo, digamos, un entorno en el cual la información sea de baja calidad, pues estamos propensos a equivocarnos. Y pues eso es lo que se evita tratando de evaluar con mucha, digamos, con mucho más detalle estas tres dimensiones. Así que empecemos desarrollando conceptualmente estas tres dimensiones. La primera, que es la dimensión de tiempo, nos indica de que la dimensión de tiempo eh, a ver, la dimensión de vida podría colocarse en un currículum video. Ah, no te entiendo. Ya, a ver. La dimensión de vida. Ya, ya. Podría ser, a ver, a ver.
O sea, si quieres aplicar estas dimensiones para lo que es tu vida práctica, de hecho que sí, te va a servir, pues, ¿no? Para lo que es digamos, el contexto personal, sí, de hecho que cuando nosotros interactuemos con información, que de hecho siempre lo vamos a estar haciendo, pues inconscientemente evaluamos estas tres dimensiones y ya se van a dar cuenta de que de qué tratan estas dimensiones al momento de describirles ahora su concepto. Por ejemplo, si yo les hablo de dimensión de tiempo, el concepto nos indica de que la información debe estar disponible cuando se necesite, debe ser actualizada, debe también ser accesible desde el punto de vista de en el momento que se requiera, o en todo caso debe ayudarme a representar el pasado, el presente o el futuro. Así que ese es el concepto teórico de la dimensión de tiempo. La dimensión de contenido. Bueno, claro, así como indica uno de sus compañeros, si está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, por todo el tiempo que sea necesario, pues tendrá un nivel de actualización y de accesibilidad muy alto. Entonces eso hará que la información, al menos en este tiempo, o al menos en esta dimensión de tiempo, sea muy alta, ¿no? La calidad sea muy alta. Pero se van a dar cuenta que no siempre es requerido que la información tenga calidad alta en cualquiera de estas dimensiones. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo un poco más adelante. La dimensión de contenido teóricamente nos indica de que no debe de tener errores esa información. Además, debe medir un desempeño, ¿no? Así que esas vendrían a ser las palabras clave con respecto a la digamos, teorización de la dimensión de contenido. Pero también podemos hacer un resumen, ¿no? Del cual de seguro nos va a servir bastante. Por ejemplo, en el caso de la dimensión de contenido nos indica, ¿no? La información no debe de contener errores, debe ser relevante respecto a lo que se analiza. Bueno, vamos a ponerle que es ser completa, concisa. Esa es otra de las características de la dimensión de contenido. Y en todo caso debe medir un desempeño. Palabras clave que de seguro les va a servir para que ustedes estén seguros de que se esté hablando de la dimensión del contenido. Recopilando un poco para lo que se le dijo anteriormente para la dimensión de tiempo, pues les había mencionado que debe estar disponible cuando se necesita. Debe estar actualizada y sobre todo me puede ayudar a representar el pasado, el presente o el futuro, ¿no? Palabras clave para la dimensión de tiempo. Para la dimensión de forma, pues nosotros tenemos el objetivo de que la información sea fácil de entender a través de la evaluación de esta dimensión. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer de que la información sea fácil de entender? Pues a través del uso de tablas, gráficas, listas, los cuales ayudarán que de forma sencilla esta información, ya sea que esté detallada o en forma de resumen, debe estar ordenada también bajo cierto criterio o tipo de agrupamiento. Por lo tanto, esto hará de que sea fácil de entender, ¿no? Y finalmente puede aparecer en diferentes medios, papeles, medios digitales, etcétera. Así que esta es la dimensión de forma. Estas palabras que estoy señalando, no se olviden, porque van a ser las esenciales para que ustedes puedan identificar a qué tipo de pregunta teórica se refiere la respuesta, perdón, a qué tipo de pregunta es lo que ustedes están resolviendo para que así puedan marcar una respuesta correcta, ¿no? Así que vamos a ver un ejercicio que tengo aquí que de seguro a ustedes les es común. Y a ver, me gustaría saber cuál es su respuesta. Y esta es una pregunta del examen pasado, ¿no? De lo que es admisión. ¿Cuál creen que es la respuesta? Pues dimensión de forma, la D. Ya, por ahí me dicen la D, hay otros que me están indicando la C. Y también los invito a ver, aprovechando que estoy haciendo esta pregunta, para decirles de que pueden escribirme por interno cualquier respuesta, opinión o cualquier cosa que les aclare. No voy a mencionar su nombre, simplemente no tengan miedo de participar, pueden hacerlo por interno. Si se equivocan, no hay ningún problema, no mencionaré su nombre. Si lo hacen correctamente, allí sí, claro que les diré, ¿no? Que su respuesta es correcta. A ver, entonces hay dos opciones, me dicen la C o la D. La mayoría parece que está marcando la D, ¿sí? Todos dicen dimensión de forma y algunos dicen que marcaron la C. De- Dime, a ver.
¿Quién habló por micro? ¿Qué alternativa marcó? La E, profesor. La E me Digo, la dicen D, por la D. aquí. La Ah, D. la D, la D. Ya. Entonces, a ver, miren, vamos a resolverlo. Como les dije, ¿cuáles son las palabras clave para yo recordar en este tipo de preguntas? Pues ahora vamos a verlo, ¿no? Miren, aquí dice, menciona que la información se debe integrar de forma sencilla, ¿ya? Sea detallada, en forma de resumen, debe estar ordenada en base a cierto criterio y se puede presentar en formatos diferentes, tablas, gráficas, listas. Asimismo, aparecer en diferentes medios de papel, soportes digitales, etcétera. Si se fijan, todo lo que es subrayado, ¿a qué concepto pertenece? A la dimensión de forma. Así es, a la dimensión de forma. Y pues ustedes se están dando cuenta en estos momentos que este es digamos, una pregunta tipo, una pregunta modelo para cursos teóricos, en los cuales hay ciertas partes que son, digamos, ficticias, como esta, ¿no? Que dice Julio es docente, especialista en tecnologías de la información y comunicación. En una entrevista menciona, ya listo. Todo esto es ficticio, no es real. Pero todo lo que está señalado en verde, que podría ser desde aquí incluso hasta el final, pues es parte teórica que está escrita en el libro, ¿no? Entonces, esta es una buena forma de poder entender cómo se plantea esto, ¿no? Ahora, a ver aquí qué me están escribiendo. A ver. No. Aquí prácticamente todo lo que estás observando, mira, para que me ha escrito con respecto a de que si esto es un distractor, todo este hasta el punto, todo prácticamente desde aquí en adelante, es lo que está escrito en el libro. Todo esto está escrito en el libro. Y pues yo solo les digo de que pues estas vienen a ser características de una pregunta tipo teórica, tipo conceptual, ¿no? En el cual se le acompaña una parte inicial ficticia y luego lo demás está escrito en el libro. Y por ello te podrías, digamos, guiar como para poder marcar una respuesta correcta. En este caso yo les había dicho, ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, tablas, gráficas, listas, como una forma de representación de la información, asimismo como que está ordenada o que aparezca estas palabras de forma sencilla, detallado resumen, pues eso hace referencia a lo que es la dimensión de forma. Para que sea dimensión de tiempo, ¿qué palabras tendría que encontrar aquí? A ver qué pueden responderme ustedes. Que sea disponible y actualizada. Ya, correcto. ¿Qué otras palabras más podría tener Que en sea cuenta? presente, pasado y futuro. Así es, correcto. Entonces ya tienen como que una lista, ¿no? De palabras clave como para saber que sea de tiempo. Y para que sea de contenido, ¿qué palabras clave ustedes deberían de ver en la pregunta? Que debe ser Completa y sin completa, errores. concisa y sin errores. Ya, Y correcto. Y hay desempeño. otra palabra más. Debe ser Medir el revelador. desempeño. Desempeño, desempeño. Entonces, lo que dijo su compañero y su compañera es correcto, ¿no? Que sea completa, concisa, sin errores y que mida un desempeño. Estas palabras, pues, hacen referencia a contenido, ¿no? Y para que sea dimensión de tiempo contenido, pues tiene que aparecer de ambas dimensiones sus palabras, ¿no? Como que sea actualizada, que esté disponible, que represente el pasado, presente o futuro. Y a su vez también aparezca que no tenga errores, que sea midiendo un desempeño, o que sea completa, concisa o en forma de resumen, ¿no? Así que es eso lo que ustedes deben tener en mente. Estas palabras clave que habíamos señalado para que ustedes estén seguros con respecto a las respuestas que puedan marcar. Pero este es un modelo que se aplica para todos los cursos teóricos, no solo para TIC, sino para la mayoría de cursos que ustedes puedan tener ahora, ¿no? Así que es una buena manera también de estudiar. Pero el otro tipo de pregunta es cuando estas dimensiones se aplican. Y se aplican de una manera en la cual, pues, digamos que estas palabras clave también son útiles. Así que vamos a tratar de entender ese tipo de preguntas con los siguientes ejemplos. Si yo les dijera, ¿no? Pedro es un especialista en TICs y observa en su pantalla de celular la siguiente información de la batería.
el cual 39% se va actualizando cada cierto periodo de tiempo. Así que por lo tanto está accesible en todo momento. ¿Qué dimensión de la información es la que cumple esta información de la batería que Pedro consulta? Dimensión de Tiempo. tiempo, de tiempo. Así es, la de tiempo, correcto. Si yo les dijera, ¿no? La información que Pedro observa de almacenamiento en su dispositivo celular eh, se agrupa y ordena según tipos de almacenamiento, ¿no? Esto le permite a él entender la información de una manera rápida. ¿Qué dimensión de la información es la que tiene la información que Pedro observa? Contenido. El contenido. Dimensión de la forma. Contenido. ¿De forma? No. Cuando le dije que tiene un criterio De de forma. agrupamiento, de orden y que sea fácil de entender, forma, correcto, forma. Si yo les dijera, ¿no? Pedro está observando que la información de la batería le dice que su dispositivo va a durar 2 días, 15 horas y 7 minutos. Pero él al cabo de una hora observa que su celular se apagó, no tiene energía. Esto significa que la información proporcionada a Pedro carece de la dimensión de... ¿Cuál sería la respuesta? Ahora sí de contenido. Ahora sí, Contenido. ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque hay mucho error en la información que recibe. Si en un instante le decía que tenía energía para 2 días, pero al cabo de una hora no tiene energía, entonces eso significa que la información que recibe es inexacta, con mucho error. Así que si se dan cuenta, ese es otro modelo de pregunta, el cual solo es aplicado. No tiene nada que ver con lo que podría ser literalmente lo que está escrito en el libro, ¿no? Entonces hay que tratar de tener cuidado. Pero lo único que yo le podría recomendar es que lo más frecuente de plantear una pregunta, ya sea para CEPRO o admisión, es el primer modelo que les expliqué, ¿no? Que sea teórico, que sea basado en lo que está escrito en el libro exactamente. Así que esa es una recomendación, ¿no? Y pues bueno, esta información, como ustedes han visto, está presente en la mayoría de dispositivos que utilizamos, ¿no? De la batería, del almacenamiento, es algo que nosotros siempre vamos a estar en contacto. Y pues bueno, en todo vamos a encontrar información, incluso en elementos que puedan ser un poco extraños a nosotros hoy en día, ¿no? Pero es esto lo que ustedes están observando, también un ejemplo de información que ustedes a largo plazo, pues van a saber entenderlo, ¿no? Por ahora ustedes dirían que esta información que se está observando no tiene dimensión de forma o si lo tiene es poco entendible porque, pues, como yo, de seguro no saben qué significan estas figuras, ¿no? O sea, qué significa estos picos de arriba, abajo, estas flechas o qué vendrían a significar, ¿no? No lo sabemos. Pero de seguro ya cuando ustedes egresen y estudien dentro de lo que es su carrera en el área de salud, de seguro van a poder interpretarlo mejor, van a saber qué significa cada gráfico o símbolo o unidad o texto o número que vean aquí. Entonces, eso no significa que la información carezca de dimensión de forma, solo que lo tiene para un específico público, ¿no? Para un público en específico, perdón. Como ustedes saben, la información también tiene un significado para alguien. De repente ese significado no será entendible para todos, pero para el público que lo necesite y lo requiere, sí es entendible, ¿no? Como en este caso la información que estamos observando. Y esas dimensiones son importantes. Hace un rato, pues, de que la batería no me dé una información exacta, me trae una consecuencia de que no podía, pues simplemente utilizar mi dispositivo celular. Pero es un error que pues no te genera, digamos, una consecuencia fatal o grave, ¿no? Pero en cambio, imagínense que esta información que ustedes observan en estos momentos tenga esa carencia en la dimensión de contenido. Las consecuencias de tomar decisiones en base a esa información van a ser peores, ¿no? Posiblemente des un mal tratamiento, posiblemente en vez de ayudar al paciente vas a hacer que empeore o en todo caso todo lo que tú hagas en ese momento no va a tener ningún efecto, ¿no? Entonces es algo que es necesario para lo que es, al menos en el área de salud, de que la información que ustedes manejen tenga un alto nivel de calidad. Y esto también pues es una recomendación para que ustedes cuando trabajen nunca se fíen, ¿no? de los dispositivos y siempre tengan que
calibrar o estar siempre al tanto de que si la información del equipo que ustedes reciben sea la correcta, ¿no? Que el equipo esté en óptimas condiciones para que ustedes puedan confiar en esa información. Así que esa es una de las utilidades que podríamos darle a este tema, ¿no? De las dimensiones en cuanto a calidad de la información. Ahora, la información así nada más tiene estas dimensiones de darle un alto nivel de calidad de tiempo, contenido de forma, o la información simplemente se crea aleatoriamente, naturalmente, cuando los datos de por sí se agrupan y ya tienen un significado, o cómo es que se pasó esos datos a convertirse en información. Pues justamente el cómo pasa un dato a convertirse en información viene a ser el concepto de sistema de información. Porque un sistema de información es aquel mecanismo que me permite generar información. Por lo tanto, se podría entender como ese conjunto de elementos, ese conjunto de pasos, procesos, procedimientos que interactúan entre sí con la finalidad de apoyar las actividades de una organización, pero no solo ello, sino también para poder convertir los datos que existen en el entorno y convertirlos en información. Así que el sistema de información es ello, ¿no? Ya les di también las palabras clave con respecto a la parte teórica de un sistema de información, que es conjunto de elementos que interactúan entre sí. Esa es la palabra clave para sistema de información. El otro es que, pues, es un mecanismo para generar información. Así que esa vendría a ser las maneras de cómo nosotros poder entender el concepto de un sistema de información. Ahora, de manera extensa, el concepto de sistema, muchas veces nosotros lo confundimos como que, ya, a ver, sistema, de seguro tiene que ver con computadoras, con informática, tiene que ver con programas, con aplicaciones, algo tecnológico, así lo entendemos, ¿no? Pero no siempre es así. Y es que esa confusión existe incluso para cuando nosotros elegimos una carrera, ¿no? Y de seguro ustedes tendrán amigos del colegio o de la academia y verán, ¿no? Que cuando les preguntan, ¿para qué carrera postulas? Dicen, ingeniería de sistemas. Y ustedes se lo imaginan como que, no, de seguro él cuando salga de la universidad o ahora mismo domina mucho de esto de lo que son las tecnologías en la internet, sabe de un poco o tiene curiosidad de programación, sabe mucho más de los componentes de la computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les dije, esa es una idea muy cerrada o en todo caso muy específica para lo que puede hacer un ingeniero de sistemas, que es mucho más grande, ¿no? Porque un ingeniero de sistemas siempre va a estar estudiando el cómo funcionan ciertas organizaciones, cómo son los pasos, cuáles son los procedimientos o procesos que hace un grupo de personas dentro de la organización. Así con ese conocimiento él pueda plantear ciertas soluciones o mejoras que allí sí tienen que ver con computadoras, software, aplicaciones, lo que sea necesario para mejorar esos pasos o procedimientos, ¿no? Así que un sistema de información no necesariamente incluye un equipo electrónico, hardware. Sin embargo, en la práctica se utiliza como un sinónimo de sistema de información computarizado. Es por ello que ustedes, para que se pueda entender ese concepto de sistema, ven aquí que una fábrica que tiene ciertos pasos y procedimientos para convertir sus materias primas e insumos en un producto final, pues todos esos pasos tienen el concepto de sistema de información. Esa materia prima viene a ser el concepto de dato también. Y ese producto final, como la lámpara, viene a ser el concepto de información. Claro, como les digo, todo esto desde un punto de vista amplio, ¿no? No solo concentrado en lo que puede ser las computadoras, las redes, la internet, la tecnología en sí, ¿no? Pero es un ejemplo para que ustedes puedan entender lo que es un sistema. Y de hecho ustedes también en su carrera, pues en otros cursos saben lo que es un sistema, ¿no? Si hablamos de un sistema respiratorio, si hablamos de un sistema digestivo, de un sistema circulatorio, estos sistemas no tienen nada que ver con información básicamente, ¿no? Sino en la interacción de manera ordenada y conjunta de ciertos pues órganos o elementos o conjunto de elementos para poder tener un óptimo funcionamiento o un resultado final adecuado, ¿no? Así que de eso tratan los sistemas en sí, de manera amplia, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos a entender ahora. Y todo sistema de información tiene estas 4 etapas.
una entrada de datos, un almacenamiento, un procesamiento y una salida de información. Ya sea que nosotros, por ejemplo, yo les menciono, ¿no? Un sistema de información de enseñanza tiene su etapa de entrada de datos al momento de que yo como docente en este sistema de información pues empiezo a investigar, ¿no? Estoy en Google buscando información con respecto a los conceptos o temas que voy a desarrollar en clase. Por lo tanto, en esa etapa estoy en la entrada de datos, ¿no? Para cuando copio esos datos, los guardo en un Word, los anoto en un papel, en un cuaderno. Todo ello viene a ser, digamos, la etapa de almacenamiento, ¿no? Luego, esto lo voy a procesar, voy a hacer un resumen para luego finalmente generar una salida de información, que en mi caso como docente, esta salida de información se da en formato de libro, ¿no? Ustedes pues tienen en estos momentos un libro el cual contiene todo lo que yo desarrollé a través de este sistema de información, ¿no? De sistema de información de enseñanza. Otra salida de información sería la diapositiva que ustedes observan, ¿no? Esa diapositiva pues también es en base a todo lo que yo he recopilado, almacenado y procesado. Es una salida de información. O en todo caso, lo que ustedes escuchan de mí, las palabras, todas las ideas, las formas y ejemplos que les doy, todo ese sonido viene a ser también una salida de información. Así que mi sistema de enseñanza ya tuve entrada de datos, almacenamiento, procesamiento y en estos momentos estoy en mi etapa de salida de información. Pero ustedes están llevando a cabo también otro sistema paralelamente en estos momentos. Un poco el procedimiento no lo entendí bien. A ver, no te escucho bien. A ver, a ver, a ver. A ver, escríbemelo porque no te he escuchado muy claro, te escuché entrecortado. A ver, trata de escribírmelo como para poder darte una explicación más clara. Pero, a ver, según más o menos lo que he escuchado, creo que no me entendías un poco de cómo funciona un sistema de información. Pero este segundo ejemplo que voy a dar, de seguro también te va a ser muy, muy fácil de entender. A ver, les decía, ¿no? Un sistema de información de aprendizaje en el cual ustedes están, pues todo lo que de mí ha salido como docente, esa información para ustedes ya no es información, sino es dato. Porque ustedes en estos momentos están escuchando lo que yo estoy hablando, están leyendo el libro, están viendo las diapositivas. Entonces, ustedes en estos momentos están en una entrada de datos. A su vez, también están almacenando alguna de esos datos en su cerebro, en su cuaderno, en su libro, tienen algún dispositivo donde almacenar ello, ¿no? Hasta incluso algunos estarán grabando la pantalla, algunos estarán haciendo capturas de pantalla para luego, ¿qué hacer con todos esos datos almacenados? Pues van a procesarlo. De seguro algunos lo repasarán, algunos pues harán un resumen, harán un mapa conceptual, no lo sé, pero lo van a procesar. Para que finalmente ustedes le den una salida de información. ¿En qué momentos? Pues a modo de respuesta, como me lo decían por el chat, cuando tengan que resolver un examen, cuando tengan que resolver una pregunta de este curso. Así que a modo de respuesta ustedes van a tener una salida de información. O en todo caso, a modo de conocimiento que ustedes seguro lo aplicarán en cualquier etapa de su vida diaria, ¿no? Así que es un conocimiento que lo han generado en base a lo que están escuchando, leyendo o viendo eh, en este momento de todo lo que les estoy proporcionando, ¿no? Entonces, en general, si ustedes se han dado cuenta de manera extensa y rápidamente para poder identificarlo, pues todo lo que ingresa es dato, todo lo que sale es información y todo lo que almaceno, proceso, todo lo que yo hago como procedimiento, pues viene a ser un sistema de información. Lo que ustedes observan ahora, pues es un proceso de producción de repuestos en los cuales necesito piezas para poder ensamblarlas, ¿no? Todas estas piezas vienen a ser consideradas como dato. Estas piezas tendrán que ir una encima de la otra, con de seguro algún tipo de ajuste a través de un tornillo, una tuerca, una soldadura, empaquetarlo, pintarlo, no lo sé. Hay una gran cantidad de pasos que yo tengo que hacer. Todo ello, toda esa cantidad de pasos es un sistema de información. Y el repuesto final creado, producido, viene a ser información. Así que esta es una manera muy práctica de poder entender ello, ¿no? Ya. A ver, para quien me estaba preguntando qué es asíncrono multidireccional abierto, pues ahorita digamos que
no tiene un espacio, digamos, como para poder explicarte, porque hay varios conceptos que tienen que ver, pero a grandes rasgos. Un asíncrono multidireccional abierto significa que el contenido que se transmite siempre está disponible. Cuando te habla de forma multidireccional significa que se comparte entre muchas personas, no solo es entre uno o dos, es entre muchas personas en diferentes direcciones. Y cuando te dice que es abierto, significa que el alcance de esa forma de compartir información casi como que no tiene límites. No hay digamos, un límite para lo que tú puedas compartir, como por ejemplo, ¿no? Yo solo comparto con ustedes esta clase. Esto vendría a ser cerrado. Pero si yo lo comparto con muchas personas de manera libre y casi como que cualquiera puede acceder a esa información, allí se consideraría de forma abierta, ¿no? Pero eso en su momento te voy a explicar con más detalle, ¿no? A ver qué más están hablando por aquí. Claro, así como las neuronas, claro, las neuronas pertenecen a un sistema, interactúan entre sí de manera coordinada para poder, digamos, establecer algún tipo de funcionamiento para el cuerpo humano, no sé, tener algún tipo de, de función específica, ¿no? Así que es prácticamente parte de un sistema, ¿no? Claro, miren, cuando se habla de un sistema también hay estímulos. ¿Los estímulos qué vendrían a ser? Pues vendrían a ser datos. El almacenamiento y procesamiento ya es parte del sistema de información como tal. Y la respuesta a ese estímulo, pues, es información, es un objeto final, ¿no? Allí también está ese compuesto, digamos, esa composición del concepto, ¿no? De sistema de información, dato e información. Entonces, es lo que nosotros estamos entendiendo por aquí, ¿no? Ahora, la vida práctica, aparte de verlo de esta manera, digamos que algo que ingresa y sale y se procesa, también se observa de manera documental, en formato de papel, de esta forma. Es decir, a través de un diagrama de flujo, ¿no? Este diagrama de flujo indica qué es lo que tengo que hacer en un momento específico, ¿no? Y este diagrama de flujo que ustedes observan, pues es el diagrama de atención de un paciente en el área de triaje de una clínica, ¿no? ¿Y cómo yo sé eso? Pues uno, porque cuando se leen digamos, la secuencia de eventos, se van a dar cuenta de que de eso trata, ¿no? Ingresa un paciente. De este paciente se van a capturar datos como sus signos vitales, ¿no? Ritmo cardíaco, nivel de oxigenación, peso, estatura, temperatura, ¿no? Signos vitales que van a ser capturados como datos. Esto me va a permitir evaluarlos, ¿no? Claro que de hecho lo voy a almacenar en una historia clínica para luego evaluar esa condición, ¿no? Y aquí veo, ¿no? Si es de prioridad uno, significa que se atiende con urgencia. ¿Y por qué llego a esa conclusión? Porque veo que primero se le deriva al paciente al área de tratamiento. Luego se le indica que debe llenar algunos formularios en lo que es el área de triaje o de admisión, ¿no? Así que de esa forma estoy entendiendo de que cuando es prioridad uno, primero se le atiende y luego se le rellena el papeleo, ¿no? En cambio, cuando es de prioridad 2, primero es el papeleo, registro de documentos y luego se le trata, pero según la disponibilidad del área, ¿no? Si el área está disponible, pues se le atiende y si no, espera un turno. ¿Se dan cuenta que este diagrama de flujo me indica qué hacer en situaciones en específico? De hecho, que las personas cuando ya tienen mucha experiencia en ello, pues no necesitan leer un documento para saber qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero cuando uno empieza recién en un nuevo trabajo, pues de hecho que a veces acostumbrarse a esos pasos requiere algo de tiempo, ¿no? Pero también te puedes ayudar a través de estos documentos que generalmente en un hospital, en una clínica existen, ¿no? Sobre todo en el área pública. Y aquí les estoy mostrando algo que pues es la interacción de múltiples sistemas, ¿no? Para lo que es dentro de un sistema un poco más grande, ¿no? Podríamos estar hablando de un sistema de información de un hospital en ATE, este creo que es el de salud, y dentro de ello hay diferentes subsistemas, ¿no? Como áreas, ¿no? Como dependencias. Y pues como les dije, hay un estímulo o en todo caso hay un dato que ingresa y como por ejemplo a este subsistema de lo que es consulta externa, entra esta hoja de referencia para luego ser almacenada, procesada y según todos los pasos que se deban de seguir dentro de esta área, pues obtener
diferentes resultados, como por ejemplo esta orden de hospitalización, esta orden quirúrgica, esta alta con indicaciones o indicaciones simples, ¿no? Todo esto viene a ser información, pero esta es información del sistema de consulta externa. Pero esta información cuando va y deriva a lo que es otra área, como por ejemplo esta de atención quirúrgica, esta información ya no es información, porque ya se convertiría como dato, ¿no? Porque esta le serviría para generar otra información. Así que la orden quirúrgica, que era información para consulta externa, ahora para área quirúrgica es un dato, porque este le permitirá generar una orden de hospitalización o en todo caso tener un paciente recuperado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que también les estaba explicando hace un rato con el ejemplo de sistema de información de enseñanza interactuando con el sistema de información de aprendizaje por parte de ustedes, ¿no? La información que salía de mí, pues era información para mí, pero para ustedes era dato, porque ustedes ya estaban pues escuchando esto para generar otra información, ¿no? Así que esa es una interacción que pues de seguro ustedes van a tener en algún momento. Ahora, de hecho que ustedes esto no lo van a hacer, ¿no? O sea, como parte de su profesión, esto ustedes no lo van a estudiar. Esto es más para que ustedes sepan qué es lo que están observando, ¿no? Qué es lo que tienen que entender o leer. Pero más allá de ello, de seguro no les va a ser de mucha utilidad, ¿no? Saber qué hacer, cómo circulan los documentos y todo ello es lo más importante para esta relación de procesos, ¿no? Y pues bueno, este es un sistema de información. Ahora, ¿qué es una tecnología de la información? Pues la tecnología de la información es un concepto que hace referencia a todo aquello que me permita dar soporte a la construcción y operación de los sistemas de información. Pero ¿cómo se entiende esto de manera práctica? Pues miren, hace un rato hemos tenido lo que es un sistema de información, ¿cierto? Como este que tiene su secuencia de procesos, su dato y su información. Pero la tecnología de la información hace de que este sistema sea mucho mejor. Como por ejemplo ahora, ¿no? Tenemos el mismo sistema, pero ahora con tecnologías. La tecnología entonces se puede entender como una herramienta para que el sistema de información genere una mejor información o en todo caso tenga mayor calidad. Ya sea en tiempo, contenido o forma, la tecnología siempre me va a ayudar a que el proceso operativo, el proceso final en cualquiera de sus etapas sea mucho mejor. Así que por eso cuando hablamos de tecnologías, hacemos referencia a ello, ¿no? Aquí. Hace referencia a toda aquella tecnología que me permita dar soporte, construcción y operación de los sistemas de información. Esta vendría a ser el concepto esencial de las tecnologías, ¿no? También podríamos hablar aquí que las tecnologías de la información son hardware, software, de almacenamiento de comunicaciones, etcétera, ¿no? Todo lo que esté relacionado a ello, ¿no? Estas tecnologías forman parte de la infraestructura tecnológica de la empresa que provee una plataforma en la cual la compañía construye y opera los sistemas de información. Esa es una tecnología, ¿no? ¿Y qué beneficios trae una tecnología? Pues miren, una tecnología implementada y en conjunto con un sistema de información tiene estos beneficios. Te permite automatizar procesos operativos. Esto significa que si antes se hacían ciertas actividades de forma manual, pues ahora con un sistema de información implementando tecnología de la información, pues me permitirá hacerlo de manera automática. Segundo inciso, proporciona información que sirve de apoyo en el proceso de toma de decisiones. Les dije a un principio que la información me ayuda en la toma de decisiones, ¿no? Pero ¿quién proporciona esa información? Los sistemas de información. Comparen una empresa que no tiene implementado un sistema de información comparado con uno que sí lo tiene. Una empresa que tiene sistema de información, por ejemplo, puede obtener en tiempo real información sobre las compras, sobre las ventas. Si hablamos de una clínica u hospital, pues tendría cuáles de las camas están libres para poder atender a un siguiente paciente. Transferir una historia clínica de consultorio en consultorio sería mucho más fácil. Rastrear dónde se guardó esa historia clínica sería mucho más fácil. Hacer un seguimiento del tratamiento o de un paciente según, no lo sé, las atenciones que ha recibido es mucho más fácil de obtener, ¿no? Entonces se dan cuenta de que se puede decidir más fácilmente, más rápidamente cuando tengo la información en base a un sistema de información,
Pues este es el segundo objetivo de implementar estos sistemas. Y por último, pues de hecho, si tú puedes automatizar procesos, si puedes tomar decisiones mucho más rápidas, pues esa es una ventaja competitiva frente a otras organizaciones, ¿no? Una empresa que no puede automatizar sus procesos, de hecho que está un paso atrás. Una empresa que no puede decidir de forma rápida y eficiente, pues también está uno o dos pasos atrás. Y en cambio, una que tiene todas estas actividades bajo un sistema de información, pues va a tener un poco más de éxito, ¿no? Un poco más de, eh, digamos, de mejores funcionalidades o beneficios para sus clientes en general, ¿no? Así que jóvenes, eso vendría a ser toda la explicación hasta el momento con respecto de lo que son esta primera parte, ¿no? Saber distinguir lo que es una tecnología, un sistema, una información, un dato. Una información con respecto a tiempo, contenido y forma, también lo van a saber identificar, ¿no? Entonces, ¿alguna duda o preguntas aquí, jóvenes? ¿Algo que quieran que les Profe, aclare? Sí, profe, dime. tal vez, no sé. Ha habido sido semanas pasadas en las que ahora había una pregunta específica a este tema, o sea, específica Sí. aparte de la que dijimos al inicio. Sí, a ver, un ejemplo de este tipo. A ver, te voy a mostrar, ¿ya? Déjame que busque una pregunta. Mientras lo busco, te voy mencionando que las preguntas casi siempre son teóricas, como el primer modelo que les di, ¿no? Pero ahora les voy a mostrar. Déjenme que encuentre. Repito. A ver. Ya, aquí tienes uno. Mira, aquí la pregunta dice, ¿no? La unidad de informática de la UNEVAL cuenta con un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las diferentes actividades programadas por las escuelas profesionales, ¿no? Identifica a qué concepto hace referencia. ¿Cuál sería la respuesta? Pues sistema de información. ¿Por qué? Porque, porque eso es lo que les dije que era, ¿no? Miren, conjunto de elementos que interactúan entre sí. Sistema de información. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Así que ese es el modelo de pregunta que existe con respecto a este primer capítulo, ¿no? Profesor, disculpe, entonces las preguntas mayormente son teóricas. Generalmente son teóricas. En algunos casos van a ser prácticas, como el siguiente que estás observando. Miren, el 27, es aplicado. No hay nada de teoría aquí. Eso también en su momento lo vamos a explicar perfectamente, pero son algunos ejemplos. Pero generalmente la mayoría para lo que es cursos teóricos, preguntas teóricas, así. Lo que está escrito en el libro. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta más? Listo. Entonces, esas serían todas las preguntas, jóvenes. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Gracias por quedarse al final. Cuídense. Si hay preguntas en la parte final, para quien Hasta luego, profesor. estaba diciendo que en el libro no hay preguntas, sí hay preguntas en la parte final. Revísalo, revísalo. Chao, profe. Hasta Chao, chao, luego. jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, maestro. Cuídese. Nos vemos, nos vemos.